Buenos días, profe. Hola, buenos días, no escucho nada. Buenos días, buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, profe. ¿Alguna indicación para alguna actividad o alguna indicación en el transcurso de la clase? ¿Ya me escuchan, chicos? ¿Ahora sí? Ya, profe, ya lo escuchamos. Sí, lo Bien, escucho. la clase pasada nos quedamos viendo las diversidades culturales, que estábamos viendo la ideología que se mantiene en esos aspectos. Por ejemplo, dijimos que la diversidad cultural abarca tanto a los grupos culturales como a los grupos étnicos. También habíamos tocado que nuestro estado, el estado de Oaxaca, tiene la fiesta cultural más grande, que es denominada el Guelaguetza, y que los grupos culturales los podíamos denominar en varios subgrupos. Por ejemplo, estábamos viendo la diversidad cultural musical, que en ella habíamos hablado de nuestro gran maestro Macedonio Alcalá. ¿Cuál fue el himno que había compuesto nuestro maestro Macedonio Alcalá?
Jaime Nuno y Francisco González No, Bocanegra. el maestro Macedonio Alcalá, ¿qué compuso? Una de sus obras. Dios nunca muere, ¿no? Correcto, Dios nunca muere, una de sus mayores obras del maestro Macedonio Alcalá. Ahora, si nos basamos, nuestro himno nacional fue compuesto por Francisco González Bocanegra y Jaime Nuno. ¿Se acuerdan en qué año fue compuesto? En 1853. Correcto. También recordemos que, bueno, en sí, el himno Francisco González Bocanegra no fue el primer autor que tuvimos. Anteriormente, en 1821, James Torresini había compuesto el primer himno nacional, pero él, al ser de origen italiano, fue inválido el himno, puesto que no había sido escrito por un mexicano en sí, sino por un italiano. Por eso quedó descartado el primer himno, que fue escrito por Torresini en 1821. Ahora, muy bien, sigamos tocando más aspectos sobre cultura musical. Ya tenemos a Torresini, a Francisco González Bocanegra, a Jaime Nuno, al maestro Macedonio Alcalá. Ahora, muy bien, si nos basamos en aspectos o la diversidad cultural gastronómica, digamos, una hipótesis. ¿Cuál ustedes presentarían como su platillo representativo de México? ¿Qué presentarían ustedes? El mole. Ok, mole. ¿Qué más? Chocolate, Estamos hablando de comida, no bebida. El chocolate no aplica. la Guacamole. clayuda, La tlayuda, el guacamole, ok. ¿Qué más? Denme más platillos mexicanos. la salsa, El garrito. Chapulines. Ok, chapulines, salsas, ok, muy bien. Salsa chicatana. Vamos a ver. Sus 7 moles, ¿cuáles son? el verde, el coloradito, el negro, el amarillo, eh, 4, Jaime. entre otros, Antes de que me digas, el mole de olla es similar al mole rojo, así que no aplica. el coloradito, Ya lo dijiste, me dijiste coloradito, el negro, el rojo y el amarillo. Las 4. el amarillo, verde, amarillo, 5 con el verde, ok, muy bien. Las 5, ¿te faltan 2? Chichilo. 6, les falta 1. el pipián, El pipián y el chichilo comparten el mismo puesto, así que no aplica. ok. No sé si pueda hacer el mole salado. Los moles. Les falta uno. ¿Cuál es ese uno? El estofado, Correcto. Hoy tienen a sus 7 moles de origen mexicano, o también conocido como los moles oaxaqueños, puesto que son nacidos en el valle. Ahora, muy bien. Son aspectos de la gastronomía mexicana. Si nos basáramos un poco más internacionalmente, ¿cuáles consideran ustedes como platillos norteamericanos? las carnes, los cortes de las carnes, las hamburguesas, las pizzas. La pizza no es americana. Bueno, el Kentucky, el pollo, Kentucky. Bueno, si se han dado cuenta, ahí tienen esa ideología y están en lo correcto. La mayoría de comidas americanas son conocidas como comidas chatarras, puesto que no aportan mucho nutriente, mientras que por otra parte la comida mexicana sí lo aporta. Ahora, pasémoslos más hacia el otro continente. La comida europea, es decir, los franceses, ¿cuáles serían sus platillos principales o cuáles creen ustedes que sea un platillo principal de Francia?
No sé si ahí podrían entrar como los pasteles o las tartas. Estás en lo correcto, entra más que nada repostería. Muy bien. Y si me baso en comida italiana, ¿qué entra? Pizza, pastas, quesos. Muy bien, correcto. Es decir, nosotros por la ideología que nos ha sembrado la sociedad, nuestra diversidad cultural, mira de qué género y de qué tipo pertenece a cada uno. ¿Puedes repetir? Es que se cortó. Que por los establecimientos y las jurisdicciones que hemos absorbido a través del tiempo, nosotros ya hemos enfocado correctamente y sabemos relacionar un poco sobre la gastronomía. Vamos a ver si funciona lo mismo con nuestras vestimentas. ¿Se han plasmado o han visto cómo plasman las empresas americanas o internacionales a un mexicano? ¿Qué tipo de vestimenta nos imaginan siempre? Ropa típica, Pero ¿qué entraría para ti como ropa típica? de manta, pantalón. Correcto, se han dado cuenta, hasta en las caricaturas nos establecen así, de que estamos siempre vestidos de indito o de indita, con nuestro sombrerito de palma, nuestro paliacate rojo, de guarachitos, o en dados casos, si ya nos pasamos en decencia, nos imaginan vestidos de mariachi todo el tiempo. Esa es la ideología que tiene sobre el mexicano la mayoría de diversidades culturales. Ahora, nosotros o ustedes, ¿cómo plasman al americano? ¿Cómo está vestido normalmente? El americano está vestido normalmente con short, blusas de tirantes o en forma, ¿cómo es? Formal, con trajes. Ok, tienes razón. ¿Se han dado cuenta? Nosotros hasta en las caricaturas lo hemos plasmado así, de que a un americano lo imaginamos si es hombre con una playera o camisa floreada, con una bermuda y una cámara colgando en su cuello. Así lo hemos imaginado, porque así nos lo ha plasmado la ideología o el mercado, por así decirlo. Esa es nuestra diversidad cultural de vestimenta. Ahora, ¿cómo se imaginan a un francés vestido o cómo lo han visualizado? Regularmente en las caricaturas y así lo pintan con su uniforme militar. ¿Qué más? Les voy a dar una ideología. Por ejemplo, al francés, la mayoría de veces también las caricaturas o las películas lo imaginan como con una persona con una boina de color negra, una playera de rayas blanco con negro y un pantalón negro. Esta es la ideología que plasman al francés y con un bigote. ¿Cierto o falso? ¿Cierto? Sí. Cierto. También lo que visten mucho son los tipos overoles con su sombrero, o sea, siendo, digamos, cuando van a un evento o algo así. Correcto, así lo imaginan. O luego también, ¿cómo imaginarían al italiano? La mayoría de veces al italiano lo imaginan vestido de... Así lo visualizan. ¿Cierto o falso? Cierto. Porque es la visualización de nuestra diversidad cultural. Así lo imaginamos y, por ejemplo, el americano siempre piensa o tendrá la ideología de que un mexicano estará comiendo frijoles, mientras que por nosotros, por otra parte, siempre imaginamos que el americano está comiendo o hamburguesas o papas fritas. Y al italiano que todo el tiempo está comiendo pizzas, y lo imaginamos con su vestimenta que nos ha sembrado esa ideología. Así entra la diversidad cultural en varios aspectos. Ya vimos que entra en el rasgo de cultura. Por ejemplo, las personas que son del extranjero, ¿qué vienen a visualizar en la Guelaguetza, chicos? Los bailes Los típicos bailes. de la región de Oaxaca, bueno, del estado de Oaxaca. ¿También absorben tradición o no? Sí. Sí. Vestimenta, Correcto, absorben la baile, tradición. tradición. Vestimenta, bailes, tradiciones, su cultura, hasta su idioma, porque es lo que la mayoría de veces les llama la atención. Por eso la mayoría de personas siempre quieren viajar al estado
cuando se aproxima la Guelaguetza. Ahora, ¿cuántas regiones son? Son 8 regiones, o bueno, en sí son 8. De hecho, son 8 hoy en día, pero normalmente las mayor conocidas las conocemos como 7 regiones. Ahora, si nos basamos más o tocamos a profundidad los aspectos de la diversidad cultural, también entra la etnia, puesto que algunos son representativos a base de su lengua. A ver, si se acuerdan, ¿cuántos idiomas, cuántas lenguas maternas han conocido o han escuchado pronunciar? Bueno, en mi pueblo hablan lo que es el zapoteco, pero la verdad ya muy poco, porque ya se está perdiendo. Y en otras partes, pues, no he oído hablar otras lenguas. Ok, y el zapoteco es uno. Chicos, ¿qué otro idioma han escuchado hablar? Bueno, lenguas, porque son lenguas madre. Apenas fui a un pueblo donde hablaban puro dialecto, pero no pregunté qué dialecto hablaban. Y fue la primera vez en mi vida que escuché hablar un dialecto. El mixteco, el mije y el chinanteco, el chatino también. Correcto, ¿se han dado cuenta? Tiene razón su compañero, esa diversidad, su compañera, perdón, esa diversidad cultural lingüística ha ido muriendo poco a poco, puesto que no se va heredando la etnia ni la ética profesional sobre los aspectos fisiológicos de la cultura. Muchos deciden olvidarlo o simplemente ya de especializarse en su lengua española, porque piensan que su idioma, su lengua materna, su lengua madre, ya no la van a llegar a ocupar. Pero es un aspecto fundamental, puesto que gracias a ella se retroalimenta nuestra historia y nuestra cultura. Puesto que, a ver, ¿quiénes nos implementaron el español? Los españoles, cuando la conquista. Muy bien, retomando ese punto, ¿cuándo fue la conquista de México? Mil... ¿1519? En 1521. Fue el 13 de agosto de 1521. Y de ahí vino la etapa de conquista. Cuando nos conquistaron completamente vino la etapa del virreinato, cuando la mayoría de españoles querían que nosotros los indios, porque así nos decían, que nosotros los indios aprendiéramos a hablar español castellano. Pero recordemos que en ese entonces solamente los frailes y los sacerdotes o los monjes podían enseñar español, pero la enseñanza era laica. Esa enseñanza laica que la iglesia acudía a ello. Se podría decir que teníamos 5 horas de clases y 1 hora de rezo o de misa, pero esa hora era en latín. Así que nosotros, desde nuestra raíz, tuvimos que aprender a hablar español, castellano y latín. Por eso nosotros como mexicanos optamos por crear nuestra propia ideología o nuestra propia lengua. Y nació el español latino. Por eso nuestro español tiene 2 raíces. Se puede decir que si ustedes escuchan un poco de latín, van a ver palabras que ustedes sí las van a entender a la perfección. Por otra parte, si escuchamos a un español castellano, también entendemos qué nos está tratando de decir o absorbemos la ideología que nos llegan a mantener. Se puede decir que entendemos a ambos idiomas. Más que nada, en este caso, al castellano, un 89%, y al latín, un 35%. ¿Por qué? Está en nuestra raíz debido a que nos la sembraron forzosamente. Nosotros hablamos zapoteca, mixteca, náhuatl, chimeca, totonaca, distintas lenguas.
y poco a poco empezamos a aprender a hablar español latino. Recuerden eso, nosotros hablamos español latino, no español castellano, que es muy distinto. Si nos tocamos en esto, tiene un punto de vista o un tema que es muy peculiar para nuestro aprendizaje. Nuestras constituciones. ¿Quién promulgó la Constitución Política de 1857, chicos? Venustiano Carranza, ¿no? Venustiano Carranza, profe. La Constitución Política de 1857 no la promulgó Venustiano Carranza. Venustiano Carranza promulgó la de 1917, porque estamos ahora, saltimos un pequeño salto en el tiempo y nos pasamos de nuestra diversidad cultural a nuestra Constitución Política de 1857. Esta Constitución, ¿quién la promulgó? En 1957, ¿no? No, 1857. Sería Ignacio Comfort. Correcto. Vamos a ver, aquí vamos a necesitar, bueno, las grabaciones las voy a mandar. Cuando tengan dudas o quieren ir tomando apuntes, vayan tomándolo despacio. Por ejemplo, les voy a relatar cómo estuvo la historia en ese entonces. Ignacio Comonfort implementa que se crea una constitución política que ejerza los tres poderes: ejecutivo, legislativo y el poder judicial. Lamentablemente esta constitución era un poco ortodoxa, puesto que no demostraba el valor de los tres poderes. Volvemos a repetir, ¿quién la promulgó, chicos? Ignacio Comfort. Correcto. Ignacio Comonfort la promulga a mediados de diciembre, pero poco tiempo después Zuloaga le solicita que la retire del cargo. Y ojo, tengan muy claro ejemplo que nuestras constituciones políticas, tanto la de 1857 como la de 1917, que es la que nos rige hasta la fecha, tienen un cargo muy especial. Miren, por ejemplo, ¿quiénes componen al Poder Ejecutivo, chicos? ¿Quiénes forman parte del Poder Ejecutivo? Perdón, Jaime, no te escuché muy bien. Repíteme. Los jueces. Ok, vamos a ver. Les voy a explicar los poderes. Las gobernaturas. El Poder Ejecutivo está compuesto por el presidente y vicepresidente. El Poder Legislativo, que son las leyes. Normalmente en este poder encontramos a la Cámara de Diputados y a la de senadores. Y por último tenemos al Poder Judicial. Recordemos que en el Poder Judicial se encuentra, en este caso, la Policía Municipal, Estatal, Ejército, etcétera. Todos ellos componen al Poder Judicial. Ahora, si nos basamos en esta ideología, nuestra Constitución Política de 1857 la estableció Ignacio Comonfort, pero al poco tiempo Zuloaga le solicitó que la diera de baja y por ello perdió el cargo político. Y en ese entonces
como no, un país no se puede quedar sin presidente, se tomó como principal referencia al que se encontraba en la cima de la Suprema Corte de Justicia, que en ese entonces era Juárez, quien se encontraba en ese cargo, y se le otorgó el poder a Juárez, es decir, nuestro gobierno estuvo a cargo de Juárez. Juárez fue propuesto por la Suprema Corte de Justicia. Se puede decir que nosotros no lo elegimos, fue elegido por la misma Constitución, ya que cuando, digamos, si muere nuestro presidente o nuestro vicepresidente, el poder lo tomaría, en este caso, el líder de la Suprema Corte de Justicia, y en ese entonces era Juárez. Y entró Juárez en la gobernatura. Él estando en la gobernatura, tuvo que lidiar con tres problemáticas, es decir, una con Ignacio Comonfort y otra con Zuloaga, debido a que no tenían las ideologías de que Ignacio Comonfort quería gobernar a la fuerza. Zuloaga quería establecer de que él iba a ser el nuevo presidente. Era un error. Y el pueblo, el único que reconoció como presidente era a Juárez. Por lo cual Juárez tenía la intervención, tenía la mayoría de voz y voto del pueblo. Una vez establecido esto, nuestra presidencia, Juárez implementó sus primeros establecimientos en la Constitución, hoy en día conocidas como las leyes de reforma. ¿De qué hablan las leyes de reforma, chicos? ¿O cuántas son las leyes de reforma que estableció Juárez? Recuerden que las leyes de Juárez solamente fueron sus tres leyes de reforma. ¿Cuáles fueron esas tres leyes? Son las tres leyes de reforma de Juárez, ¿no? Sí, pero ¿cuáles fueron? La ley de nacionalización, la ley de desamortización, ley Lerdo y ley de matrimonio civil, ¿no? Sí, ¿me escuchó, profe? Sí, te escuché y no. Bueno, sí y no. Me diste unas que no entran. Profe, ¿y escucha, profe? Sí, las tres leyes de Juárez, o sus tres leyes principales de reforma, fueron tres: Ley Lerdo, Ley Juárez y Ley Iglesia. La Ley Lerdo establecía de que el gobierno de Lerdo de Tejada quedaría descartado, puesto que él fue uno de los que apoyó a Ignacio Comonfort y le solicitó también de igual forma que no se estableciera la constitución política. Juárez estableció que se ignorara su gobernatura. La ley Lerdo quedó aprobada. De ahí siguió la ley Juárez. La ley Juárez establecía la igualdad de género entre ricos y pobres y que la enseñanza fuera, ya no fuera laica, es decir, fuera libre de iglesia, de que nosotros tuviéramos la ideología de que podíamos estudiar y no era forzosamente que un monje o un sacerdote o un fraile nos mostrara las ideologías. Una persona que tuviera el conocimiento muy bien nos podría dar clases. Y hoy en día se implementa esta ideología. Ok, continúo, una disculpa. Ok, entonces se estableció eso, la ley Lerdo, la ley Juárez. Ahora vamos con la ley Iglesia.
La ley Iglesias establecía que la Iglesia reconociera sus territorios, porque antes se podría decir que la Iglesia intervenía en los poderes, en el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, mayor conocida como la Santa Inquisición. ¿Se acuerdan ustedes, chicos, por qué nosotros le teníamos mucho miedo a la Santa Inquisición? No, profe. Es que la Santa Inquisición tenía una ideología errónea. Digamos, si tus vecinos o tus vecinos decían, es brujo, o es bruja, la Santa Inquisición ya se lo creía y te castigaban y torturaban hasta que tú admitieras que lo eras, sabiendo que tú eras inocente. Y ya después de ello hacían la averiguación, pero una vez que ya te castigaron, te podría decir que tenían la ideología de que, vamos a quemarlo. Si se quema y todo, y no era brujo. Si se salva de las llamas, eras brujo. Era una ideología algo tonta. Entonces, Juárez estableció que la iglesia reconociera sus territorios, es decir, que no se metiera en los poderes, tanto en el ejecutivo, legislativo y judicial, y que reconociera sus bienes. Porque antes la iglesia también tenía la ideología de que, bueno, conocen el concepto de que es diezmo. Sí. Sí, el 10% de tu sueldo. Correcto, y hoy en día Casi nosotros la ¿no? conocemos. Exacto, y hoy en día nosotros la conocemos como limosna y no damos el 10%, damos lo que nos nazca dar. Antes era casi de uso obligatorio. Por ejemplo, también si veíamos pasar al fraile, al monje pasar, teníamos que hincarnos porque iba pasando la iglesia. Como que era darles un respeto muy, muy alto, sabiendo que su equivalencia no era la misma. Entonces, Juárez le pidió a la iglesia que reconociera sus territorios y los derechos que le correspondía solo a la iglesia, no más allá. Por eso la iglesia tiene hoy en día su propia documentación. Antes ellos llevaban el registro de los nacimientos. Juárez que estableció la creación del registro civil. El registro civil nació y le quitaron ese derecho a la iglesia, tanto de vivos como muertos. Hoy en día, si quieren registrar a un niño, ¿a dónde acuden? ¿Van a la iglesia o van al registro civil? Al registro Pues civil, profe. Correcto, al registro civil. Ahora también estableció de que la iglesia tuviera su propia documentación, que no se metiera en los documentos oficiales que hoy en día se implementan en el país. Por ejemplo, si quieren tramitar un INE, ¿les piden algún documento de la iglesia? No, no nos piden ningún No, documento. De hecho, no, ni para tramitar el INE, ni acta de nacimiento, ni CUR, ninguno de los documentos oficiales que son ante las leyes acude a la iglesia. Pero en cambio, si hacemos una implementación sobre la documentación de la iglesia, sí ejecuta. Por ejemplo, si te quieres casar ante la iglesia te va a pedir tu acta de confirmación y de primera comunión, que son documentos que son laicos, que son avalados por la misma iglesia. Si no tienes uno de estos, lamentablemente no te puedes casar. ¿Y cuál es que implementó? También al registro civil. Es decir, te puedes casar por lo civil si es que la iglesia no te lo aprueba. Te podrá decir que indirectamente es como casarse ante la sociedad y no ante los ojos de Dios. Pero así queda establecido. Es decir, Juárez le quitó el poder a la iglesia porque la iglesia tenía, se podría decir que especulaciones que no le correspondían a ellos. Bien, eso es durante la gobernatura de Juárez. Juárez siguió en la gobernatura otras dos presidencias. Por ejemplo, la primera, pues ya vimos que fue otorgado por la misma Constitución, ya que él era el encargado de la Suprema Corte de Justicia y se le otorgó el cargo de presidente. La segunda vez, el pueblo eligió a Juárez, porque esta Constitución de 1857 no establecía de que si el presidente se podía reelegir o no. Tenía libertad, es decir, el presidente podía quedarse como presidente si el pueblo lo solicitaba. Y el pueblo lo solicitó. Juárez se quedó como presidente en ese entonces. Fue su segunda vez que fue presidente. La tercera vez, Juárez lamentablemente pidió una prórroga de tiempo, puesto que como teníamos una deuda externa con Francia y España, se podría decir que vino la intervención francesa. Chicos, ¿en qué año vino la intervención francesa?
1861. Correcto, en 1861, la intervención francesa. ¿Por qué? Juárez decidió dejar de pagar la deuda externa que ya teníamos nosotros para levantar Hacienda. ¿Por qué hizo esto Juárez? Miren, la ideología está así. Nuestro país se compone por el SAT y por Hacienda. Se podría decir que es lo que monetariamente mueve a nuestro país. Si Hacienda cae, nuestra moneda se devalúa. Anteriormente nuestra moneda estaba hecha de oro y plata. Juárez quería perseverar de que nuestra moneda tuviera un valor mercantil. Si no, hoy en día nuestra moneda estaría peor que la de Venezuela, no tendría valor alguno. Así que es lo que hizo Juárez, levantó Hacienda, dejando de pagar la deuda externa que teníamos. Cuando quedó levantada Hacienda, Juárez implementó que iba a empezar a pagar la deuda externa, pero lamentablemente los franceses no nos quisieron aceptar nuestra prórroga de tiempo que habíamos solicitado y mandaron a sus buques a cobrar la deuda que México tenía. Pero los franceses no vinieron solos, se unieron a los españoles y en dados casos a los, eran franceses, italianos y españoles, venían a cobrar la deuda. Los españoles de por sí ya no nos toleraban desde que nosotros hicimos la independencia de México. Así que los españoles solicitaron de que también se unieran a ellos, porque durante la gobernatura de Juárez hubieron dos partidos políticos, o bueno, se podría decir que dos conflictos políticos. Estábamos por los liberales y los conservadores. Los liberales querían liberar al pueblo, que todos fuéramos libres, mientras que los conservadores querían mantener todo y quitar a la Constitución. Se podría decir que Ignacio Comonfort, quien trató de dar de baja la Constitución política, era de origen conservador. Quería que los ricos tuvieran todavía el poder, y más la iglesia, porque la iglesia y los ricos se podían ver muy bien, porque antes se tenía la ideología de que solamente los ricos se les otorgaba el milagro. Un ejemplo claro, digamos, es una persona, una solterona, ¿no? Quería casarse, le decía, no sé, a tal santo, si me concedes pareja, te regalo una coronita de oro. Y pum, conseguía pareja, le daba un regalo hecho de oro a la iglesia. ¿Por qué? Porque se le concedió el milagro. Y por eso nosotros teníamos esa creencia de que no se nos va a conceder el milagro porque no le hemos aportado nada a la iglesia. Bien, explicado esto, habían dos grupos, conservadores y liberales. Los conservadores fueron hasta Francia y hablaron con Napoleón III, que en este entonces se encontraba como gobernador o rey de Francia. Y dijeron, sí, es que nosotros queremos que tú nos gobiernes. Es decir, viene nuestro primer tema, también denominado como el Imperio de Maximiliano. ¿Cuándo fue el Imperio de Maximiliano, chicos? El Segundo Imperio Mexicano. A ver, Liz. 1832. El Imperio de Maximiliano en 1832. ¿Segura? Creo que sí. No, porque entonces está retrocediendo muchos años atrás antes de la Constitución política. 1863. Correcto, Kenneth, en 1863. Fue el Imperio de Maximiliano. ¿Por qué? Ojo, fueron los conservadores hasta Francia y le dijeron a Napoleón, es que México quiere que tú lo gobiernes. Y Napoleón nunca había perdido una batalla. Que les quede claro, Napoleón nunca perdió ninguna batalla. La primera batalla que perdió Napoleón fue aquí, en México, conocida como el 5 de mayo. ¿Qué se celebra el 5 de mayo? La batalla de Puebla. Correcto, la batalla de Puebla, donde vencimos a los franceses. Ok, seguimos retomando el Imperio de Maximiliano. Ya vimos que Napoleón sí perdió una batalla, la perdió en México y fue el 5 de mayo, la batalla de Puebla. Ok, llegaron los franceses y con ellos venía Maximiliano de Habsburgo, el Imperio de Maximiliano.
Maximiliano vino con engaño. Los conservadores lo habían engañado, porque en ningún momento México solicitó que nosotros fuéramos gobernados por él. Es decir, íbamos a tener un imperio, no un gobierno. Y Maximiliano fue engañado, fue traído aquí, y cuando Maximiliano llegó aquí, se dio cuenta que nosotros teníamos como presidente a Juárez. ¿Qué es lo que hizo Juárez? Terminó su gobernatura de Juárez, pero Juárez no se retiró del cargo político. ¿Por qué? Porque se quitaba él del cargo de político, lamentablemente nos podía gobernar Maximiliano. Así que decidió pedirle una prórroga al país y el país la aprobó. Y por eso Maximiliano no pudo tomar el cargo. Así que Maximiliano le dijo a Juárez que si podíamos gobernar juntos y toda la cosa. A lo cual Juárez le dijo que no. Y Maximiliano fue ejecutado. Se podría decir que solamente Maximiliano, aparte de que fue engañado, solamente vino al Valle de México a buscar su muerte. Esa es la triste historia de Maximiliano. Solamente vino a morir. ¿Solamente cuánto tiempo duró el imperio de Maximiliano? En sí no duró nada, pero el conflicto duró aproximadamente 2 años o 1 año y medio. Ese fue el imperio de Maximiliano. Una vez Juárez que venció a Maximiliano, lamentablemente no termina su periodo de presidencia, puesto que Juárez fallece. Y están como encabezados los 3 gobiernos, que era el gobierno de Juárez, el gobierno de Lerdo de Tejada y el gobierno de Porfirio Díaz. Lerdo de Tejada era también de origen conservador, pero se volvió de origen liberal, puesto que tomó el cargo de presidencia y vio con buenos ojos a las leyes de reforma y estableció que se respetaran. Es decir, tomó el cargo de Juárez y Lerdo de Tejada aprobó la Constitución Política de 1857 y en ella estableció el sufragio efectivo, no a la reelección, pero con otras palabras. Los conceptos es de que el presidente solamente una vez. Se apagó su micrófono, profe. No lo escuchamos. Tengo problemas con la señal. Una disculpa. Entonces, continúo. Lerdo de Tejada tomó la presidencia y la supo ejecutar, pero cuando Juárez estuvo en el poder, tuvo un conflicto con Porfirio Díaz, puesto que a Porfirio Díaz no le gustó que Juárez tomara el cargo, que estableciera las leyes de reforma, y por eso a Porfirio Díaz no se le otorgó por primera vez el poder. Lo descartaron. Pero es que Porfirio Díaz también entró con, ¿cómo se puede decir? Lobo con piel de cordero, puesto que entró disfrazado. Dijo que él era de origen liberal, cuando en sí Díaz era conservador. Vamos a ver, les voy a dejar una tarea. La tarea va a ser la siguiente. Van a establecerme una línea del tiempo. No va a ser muy larga. Va a ser desde 1854, hasta 1917. De 1854 hasta 1917. No van a establecer en sí un resumen, solamente quiero la idea principal. Por ejemplo, en 1854 se denominan 2 grupos, conservadores y liberales. 1855 se establece nuestras primeras fases de la Constitución Política. 1857 se establece la Constitución Política por Ignacio Comonfort. 13 de diciembre de 1857, Comonfort trata de dar abajo la misma constitución establecida por él. Y así sucesivamente me van a hacer una línea del tiempo que abarque desde Ignacio Comonfort hasta la presidencia de Francisco I. Madero. Más que nada vayan memorizando fechas y obras importantes. Quiero cada uno de ellos, puesto que las van a necesitar bastante en este lapso de tiempo. El módulo 10 se compone por una ideología algo trascendiente, puesto que contiene un poco de español y contiene historia. En este caso, por eso les pido esas fechas importantes, desde 1854 hasta 1917, que en 1917 Venustiano Carranza solicita un nuevo establecimiento de una constitución política. ¿Me explico, chicos? Sí, profe, queda claro.
Sí, queda claro. Esa tarea quiero que la realicen. Esta sí es muy necesaria, puesto que van a necesitar estas fechas. De todas maneras, la clase siguiente yo la seguiré explicando como expliqué estos puntos. Voy a tocar hasta 1917 y de ahí tocaré más adelante, puesto que nuestro módulo trae hasta la gobernatura de Carlos Salinas de Gortari, que es muchos años después. Entonces, chicos, el día de hoy concluyo con este tema que fue el Imperio de Maximiliano y el gobierno de Juárez. Los veo la siguiente sesión, que es el día lunes, de igual forma, de 12 a 1, porfa, no se les vaya a olvidar. Llevan tarea. Gracias, profe. Hasta ¿Vale, luego. Kenneth? Gracias, que tenga buena tarde.